Era eso, gracias. Entonces, vieron que no era muy complicado. Bueno, después las preguntas del No, parcial también estuvieron, o sea, al ser primer fecha y todo, tratamos de que fuera bastante sencillo, o por lo menos que sea entendible. ¿Eh? Creo que con todo lo que habíamos repasado y todo, creo o sea, por lo menos tenía que ir bastante bien. ¿Qué otra cosa les quería contar? Me contaron, por eso que lo volvimos a subir, que el práctico de la semana pasada, muchos no lo pudieron realizar porque fallaba la plataforma. ¿Es eso cierto? sí. Sí, no, sí, eso sí. Bueno, entonces, Entrabas, o sea, el tema es así, entrabas, podías tratar de empezar, qué sé yo, cambiabas a la siguiente pregunta o hacías algo, interactuabas con la página y te tiraba el error, viste ese 404 que no carga sí. y apretabas F5 y a veces sí, a veces no. Eso es en mi caso. Yo dije, bueno, pruebo después. Probé después y también lo mismo. Chicos, pueden cerrar un poquito los micrófonos si hablamos de a uno, así podemos entendernos bien. Sí, Cristian, ¿me decías? Capaz que es una cuestión de internet también de cada uno, porque fue el domingo cuando todos ponían en el grupo que no andaba la plataforma y yo la hice el domingo y no tuve ningún problema. Bien, vamos a hacer una cosa. Por esta Claro, vez, por esta perdón, vez, un segundito. Yo sí, probé, estoy, Cristian, aguárdame un momentito. Por sí, sí, esta vez lo hemos subido de vuelta al práctico. Aquellos que no lo pudieron hacer, lo van a poder hacer hoy a partir de las 13 horas. ¿Estamos? O sea, aquellos que no lo hayan podido hacer, va a estar subido nuevamente el mismo práctico a partir de las 13 horas. Así que no lo dejen para último momento, háganlo hoy. Es un consejo. claro. Lo que yo le iba a decir en compañía y tanto a vos, Norberto, que yo normalmente lo hago los viernes, termino con la próxima materia, así que tipo 8, 9 de la noche, me tomo un mate, qué sé yo, me lo pongo a hacer. El fin de Claro. semana pasado llegué hecho miércoles. Bueno, cuestiones de la vida. Sí, Luego el seguro. sábado. Probé el sábado 2 veces. No quise renegar, probé el domingo. Una vez más. No, listo. Después te iba a mandar un mail diciendo, mire, pasó esto, con los pantallazos que tengo y todo. ¿Qué se puede hacer? Si se puede, perfecto. Si no se puede, bueno, el primer Seguro. strike. Por eso, No hay Cristian, que problema, o sea, ahora son reglas del estás. juego, Norberto. Claro. Está todo perfecto. Es un strike para mí. Pero, y tengo 10 megas y estoy a nada del nodo principal, o sea, el internet muy rara vez se me corta feo, de esa forma. Y hablé con otros compañeros y no, o sea, no fue internet nuestra, sino la base de datos Sí, sí, era un de la problema, era universidad, un como problema de la universidad, ¿eh? que más seguido está pasando últimamente. Pero bueno, Bien, entonces, son reglas del juego. sepan todos Genial la que, mano. sepan todos que a partir, o sea, hoy de las 13 horas, está nuevamente subido el práctico. Yo les quiero avisar, yo cuando empezamos las clases éramos 95, 98, 100, estamos en 53. O sea, yo saco la fotito de los que están presentes, tipo 10 y 10, 10 y cuarto, y veo que o sea, estamos en la mitad. Yo les aviso que no se vayan a encontrar una sorpresa de que no cumplen con la presencialidad. Yo trato de avisar, ¿eh? Porque veo que estamos en el 50% de los que empezamos. Esto es para los que no están. Después, si los prácticos, o sea, nosotros sabemos quiénes están y quiénes no están. Así que bueno, esto que se los aclaro. Bien, vamos a empezar con Profe, una cardio. pregunta. Sí, Los que ya hicimos el TP3,
¿Lo tenemos que hacer igual? No, si ya lo hiciste, no. Ya lo hiciste, Ah, está. listo. ¿Eh? El tema está el que no pudo porque falló falló la plataforma. Me parece bárbaro que lo pueda hacer de vuelta, y solamente por esta vez porque sabemos que hubo una falla en la plataforma. O sea, si es alguien que no se pudo conectar, tiene que buscar conectarse, además son 3 días. O sea, en algún momento se puede entrar. Pero esta vez fue la plataforma de la universidad la que falló. Así que bueno, vamos con lo nuestro. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar con cardiovascular. A ver, esperen que... Muy bien. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos cuando vemos la unidad 5, que es aparato cardiovascular, y que va a estar asociada siempre a la enfermería, porque esto van a ver que muchos cardiólogos y médicos, por controles permanentes a los pacientes, les mandan a controlar su presión arterial. Entonces, es fundamental el hecho de saber cuál es la presión, cómo, a ver, esperen que pase, cómo debe ser esta presión y cuándo estamos en hipertensión. ¿Cuáles son los factores responsables de la presión arterial? Los factores responsables son el gasto cardíaco, sería el volumen de sangre que bombea el corazón, el volumen plasmático, o sea, la cantidad de sangre que tengo, y las resistencias periféricas, llámense arterias, venas y todo por donde va la sangre. ¿Se entiende? Los fármacos que vamos a utilizar para normalizar la presión van a disminuir alguno de estos factores. A ver, aguárdenme. Valores normales de la presión arterial. Esto también es discutible. Lo que la OMS dice es 120-80. 120 de sistólica y 80 de diastólica. Pero ¿qué pasa? A veces en las personas tenemos que esta normalidad, entre comillas, de presión, tiene que ver con la edad. Por ejemplo, una persona de 70 años, probablemente la presión normal sea 14,9 en vez de 12,8. ¿Por qué? Porque esas venas, esas arterias han perdido elasticidad y es diferente, y el corazón también tiene más kilometraje, y probablemente la normalidad en ese paciente sea una presión un poquito superior. El tema está cuando ya nos vamos para arriba. Igualmente, cuando ustedes le pregunten cuál es la presión arterial normal, es 12,8 o 120-80. Entonces, es muy importante que sepan cuál es el valor normal para saber lo que es anormal, lo que está mal. Y generalmente, esto se los digo para que ustedes lo sepan, si ustedes ven que una persona viene, por ejemplo, con 15,8 o 16,8, la presión le ha subido, la sistólica, generalmente tiene que ver con un tema de estrés, con un tema de alguna complicación que ha tenido en el día. Obviamente no está bien que tenga 16,8. Ahora, el problema más grande lo tenemos en la presión cuando sube la mínima, o la diastólica. Mínimo o diastólica es lo mismo. Cuando tenemos
que la diastólica se nos va arriba, o sea, por ejemplo, 130, 100 o 130, 110, cuando se juntan la sistólica y la diastólica, estamos en un problema. Entonces, es muy importante ver que los valores de sistólica y diastólica, primero, no se acerquen. Y segundo, que la diastólica no suba. O sea, hasta 9, 10, pero ya a partir de ahí hay que empezar a preocuparse. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo sepan y para que vean, si le llega un paciente y le miden la presión y tiene 130, 110 y está en un problema. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta todo este tipo de cosas. Bien. Tenemos la insuficiencia cardíaca. Puede llegar al, ¿cómo se llama? Al consultorio o al hospital, un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es? Que el corazón disminuye su capacidad de contraerse. Vieron que el corazón se contrae y se abre. Entonces, cuando la posibilidad de bombear suficiente cantidad de sangre, cuando pierde capacidad de bombear suficiente cantidad de sangre para las necesidades metabólicas del organismo, empezamos a tener una insuficiencia cardíaca. Esta situación desencadena progresivamente, o sea, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca va a desarrollar una hipertensión crónica, puede llegar a un infarto de miocardio, puede tener una arteriopatía coronaria y puede tener diabetes. Esto, sí. ¿Alguien me preguntaba algo? ¿Está para hablar? No, ponelo. Profe, Sí. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo el TP anterior lo hice, me figura entregado, discúlpeme que recién me prendo la clase, y no me aparece la nota. Me aparece como entregado, pero no me aparece la nota. Mira, por las dudas, hacelo de vuelta. Total, si ya lo hiciste es el mismo, o sea, no te va a complicar la situación, en un ratito lo vas a hacer. Por las dudas. ¿Me deja hacerlo el sistema? Fíjate, si no te deja, ya está hecho. O sea, además el tema está que tiene que estar, no tiene que estar aprobado, tiene que estar hecho. Entonces, fíjate, si te deja el sistema, hacelo de vuelta. Bueno, porque como yo ya no había hecho un TP por tema de trabajo y ahora otro, tenía miedo porque como sé Por que se eso, podía. por las dudas, hacelo. ¿Cuánto te va a insumir? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Sí, no hay problema. ¿Eh? Muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces les decía que una insuficiencia cardíaca podemos desencadenar progresivamente una hipertensión crónica, un infarto de miocardio, una arteriopatía coronaria y diabetes. La diabetes la gente no la tiene como un tema cardíaco, pero a la corta o a la larga la diabetes va a crear un problema en el corazón. Y es importante que lo sepan esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca? Disnea en reposo o en esfuerzo. Ahora les explico qué es. Cansancio y edema periférico o pulmonar. Disnea es la, ¿cómo les podía decir? Como que me cuesta para respirar. Claro, es una dificultad profunda para respirar sin Eso- hacer esfuerzo, estando sentado y te cuesta respirar. Eso Exacto. sería- Mira, la disnea se ha dado con muchos pacientes de COVID para traer esto a algo actual, ¿no es cierto? O un paciente, vieron esos fumadores crónicos
que, bueno, terminan con una EPOC y, bueno, eso te da una disnea. Y además, fíjense que en este caso es una disnea de reposo, o sea, sin hacer nada ya le cuesta respirar, o de esfuerzo. Cansancio y edema periférico o pulmonar. O sea, cuando tenemos un edema pulmonar, generalmente vamos a ver un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, generalmente tiene hinchadas las piernas, con edema, pueden hacerle el signo de Godet, o sea, por ejemplo, en el empeine del pie apoyar un dedo pulgar y ven que queda, se hunde el dedo y queda blanco. En este caso, donde vemos que hay un edema generalizado, una disnea, este paciente hay que chequearlo urgente, porque, pero ojo, en una insuficiencia cardíaca esto se va haciendo progresivamente, entonces hay que estar atento. Muy bien. Otro tema importante en esta unidad es la cardiopatía isquémica. Se da por un estrechamiento de las arterias, lo que se conoce como arteriopatía coronaria, cuya causa fundamental en el adulto es la ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? Es las placas de ateroma, o sea, que se producen por un exceso de colesterol, en las arterias, que van impidiendo o disminuyendo la luz de esta arteria. Por lo tanto, al tener menor diámetro, va a haber mayor presión, pero también pasa menos sangre. A medida que progresa la arteriopatía coronaria, el miocardio cada vez tiene menos oxígeno y aparecen los síntomas de la angina de pecho. La cardiopatía isquémica es un dolor torácico que cede inmediatamente cuando se administra la nitroglicerina. El tratamiento farmacológico lo que va a hacer es mejorar la oxigenación cardíaca, permitiendo al paciente a volver a sus actividades cotidianas y evitar así la aparición de una insuficiencia cardíaca, arritmias o infarto de miocardio. Este es un paso previo al infarto o a la insuficiencia cardíaca. El infarto es algo más abrupto y la insuficiencia cardíaca es más crónico. Así que bueno, esto es importante que lo sepan. Recién hablamos de insuficiencia cardíaca, ahora estamos hablando de cardiopatía isquémica. Placas de ateroma en las arterias que disminuyen la luz de esta arteria, por lo tanto, a menor sección, mayor presión. ¿Qué va a suceder? Va a aumentar la presión arterial en este paciente. Arritmias cardíacas, hay varios tipos de arritmias, que es la alteración de la conducción del impulso eléctrico que despolariza las células miocárdicas. Las causas que pueden dar una arritmia son alteraciones estructurales de este miocardio, enfermedades sistémicas, fármacos, trastornos electrolíticos. A ver, con respecto a fármacos, hay muchos fármacos que pueden cambiar o sea, que pueden hacer que podamos tener una arritmia. Esto se debe, por ejemplo, qué sé yo, podríamos decir que estos fármacos pueden dar algunos trastornos electrolíticos, y pueden dar alteraciones estructurales en el miocardio. Los síntomas son anomalías sintomáticas del electrocardiograma hasta ver episodios graves y potencialmente mortales. Por ejemplo, un tipo de arritmia son las extrasístoles. Hay mucha gente que tienen, yo tengo extrasístoles, que es el corazón viene a un ritmo y de golpe parece que para y hace dos
latidos juntos. En mi caso es un tema de estrés y cada tanto cuando me agarran, me lo han solucionado tomando alguna pastilla como alguna benzodiazepina durante 10 días y se me pasa. Pero hay otras que son arritmias, como decíamos, por una alteración estructural del miocardio o por algún fármaco en especial o por trastornos electrolíticos, y estas arritmias no se pasan y hay que tratarlas con diferentes fármacos. Los fármacos, como les dije, van a intentar normalizar este ritmo cardíaco, ya sea bloqueando la conducción o alterando la actividad automática. Ustedes saben que el corazón tiene una actividad automática que marca el ritmo. Muchas veces en una insuficiencia cardíaca muchas veces sucede que cuando no hay forma de marcar este ritmo, que se pone un marcapaso que hace o permite que se pueda restablecer el ritmo cardíaco. Muy bien, entonces les decíamos que uno de los temas importantes cuando hay algún problema de estos que estuvimos hablando recién, es que si la luz de las arterias disminuye por placas de ateroma, va a haber un aumento de presión. Entonces, muchas veces tenemos que ver cómo hacemos para bajar esta presión. Porque es fundamental, nosotros no podemos vivir con una presión un paciente que tiene 19/11, esa no puede ser la presión permanente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede hacer algún sangrado, alguna ACV, en fin. O sea, esta presión hay que bajarla sí o sí. Entonces, ¿qué se hace? Una de las maneras es con diuréticos. El diurético lo que hace es permitir, o sea, a mayor diuresis baja el volumen sanguíneo y entonces de esa manera podemos hacer que haya menor presión. Entonces, tenemos de bajo techo o tiazídicos. Uno de los más conocidos es la hidroclorotiazida, la indapamida, y estos son de vía oral. De alto techo o de LASA, la más conocida es la furosemida, y esta se puede dar en forma de vía, o sea, en presentación para vía oral y parenteral intramuscular. Después tenemos diuréticos ahorradores de potasio, que son antagonistas de la aldosterona, como por ejemplo la espironolactona, la eplerenona, y los bloqueadores de los canales de sodio, como la amilorida, que son para utilizar en vía oral. Después tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, acetazolamida, y después tenemos los osmóticos, como el manitol, por vía parenteral. O sea, que tenemos diuréticos de bajo techo, hidroclorotiazida, de alto techo o de LASA, furosemida, ahorradores de potasio, espironolactona y eplerenona, inhibidores de la anhidrasa carbónica, acetazolamida, y osmóticos, manitol. Acuérdense que son 5 los tipos de diuréticos más utilizados. Entonces, los de bajo techo, como la hidroclorotiazida, la indapamida, inhiben el cotransporte de cloro-sodio en la parte inicial del tubo contorneado distal. Tiene un efecto vasodilatador directo. O sea, ¿qué hace esto? Que haya dilatación en la parte arterial
hay mayor diuresis y por lo tanto la presión arterial va a bajar. Por ejemplo, los de bajo techo se van a utilizar cuando la presión arterial está aumentada en forma leve o moderada. Cuando hay edema cardíaco, renal y hepático por uso de corticoides y estrógenos, también se utiliza. ¿Qué reacciones adversas me puede dar? Me puede dar cansancio, me puede dar hipopotasemia grave, puede aumentar el riesgo de toxicidad renal de los AINES, de los cuando utilizamos este tipo de elementos para el dolor y lo juntamos con un diurético de bajo techo, pueden dar mayor toxicidad de los AINES. Y disminuye la excreción del litio. O sea, un paciente que está tomando litio y yo le estoy dando un diurético de bajo techo, va a hacer que lo pueda excretar más lento. Y a veces eso no es bueno. Bien. Después tenemos los de alto techo, como la furosemida. Inhibe el cotransporte de cloro, sodio. No, mira tu cara, no. Hace venir a llorar. Sí, ya está reacostumbrado. Chicos, ¿pueden cerrar los micrófonos, por favor? ¿Ah? A ver, ¿cómo? Ole, se nos ha prendido el micrófono. Bueno, chicas, yo de Mil Amores les ofrecí mis chirolas. Sole, tenés gente, el micrófono el micrófono, prendido. por favor. Tenés el micrófono prendido. Disculpen. Bien, ¿podemos seguir? Bien, entonces, les decía que Roberto, puede dar una dilatación consulta. venosa. Los Una consulta usos... antes que continúes, Norberto. Sí, Ahí dice, en los diuréticos de bajo techo, dice, aumentan el riesgo de toxicidad renal de AINES. ¿Pero qué? ¿Aumentan por la interacción con los AINES? no, por ejemplo, vos estás tomando un AINE, Sí, ¿no es cierto? Y estás tomando hidroclorotiazida. perfecto. Por ejemplo, el paracetamol, el ketorolac, el paracetamol no es un AINE, pero el No, ketorolac, exacto. tiene una ligera, viste que se puede usar 5 días, 6 días, una Como ligera máximo, toxicidad renal. Si vos estás tomando un diurético de bajo techo, como la hidroclorotiazida, ¿qué va a no, suceder? es porque el AINES, ya, el AINES de por sí de base ya Algunos AINES, sí. AINES, no, pueden no dar una generalizo, pero- pequeña toxicidad renal. Si vos, además de esto, estás usando un diurético de bajo techo, le aumentás a ese AINE la capacidad de ser tóxico renalmente. Le agrego peso al problema. Exacto, le agregás peso. Ahí comprendí. Le agregás peso, lo potenciás y le va a complicar, si tiene un tema renal, se lo vas a complicar más. Ahí está. Ahora lo comprendí. Gracias, Bárbaro. Norberto. Gracias, Cristian. Entonces, les decía que los de alto techo, como la furosemida, también se utilizan para dilatar venas, en urgencias hipertensivas, en edema pulmonar grave, o sea, se utilizan ya cuando tengo problemas más serios. Entonces, ¿qué RAM me puede dar? Hipopotasemia, acúfenos. Acúfenos son como ruidos que se sienten en los oídos. Discrasia sanguínea, ototoxicidad. O sea, vean que los de alto techo generan problemas en el oído por lo general. Colapso circulatorio, aumentan la concentración de ácido úrico y de glucosa en sangre. De esto sacamos que los que tienen ácido úrico hay que tener cuidado, y los pacientes que tienen una concentración de glucosa en sangre importante, también un diurético de este tipo los puede complicar. Roberto, o sea, ¿se puede decir Sí. entonces que los de alto techo son de segunda elección? ¿Se No, podría lo que decir pasa eso? es que no son de segunda elección. Depende que tengas. Digo por la RAM que tiene,
Sí, comparación pero, o de- sea, ahí el médico tiene que decidir, porque si vos tenés un edema pulmonar, que está complicado, y tenés que usar esto. Entonces tenés Claro. que ver cómo, Riesgo-beneficio. claro, riesgo-beneficio. El médico tiene que evaluar y qué hacer. Lo mismo que esto, la furosemida se usa en urgencias hipertensivas. Entonces, Sí, un tipo que hizo un pico de presión, le das esto como para bajarlo, y después, bueno, ves cómo hacer para acomodarlos tanto, o a lo que voy, tratás de hacer el tratamiento para bajarle la presión y, o sea, utilizar este compensar diurético lo por poco otro. tiempo. Claro, le bajás la presión y le vas tratando de compensar lo otro. Tratás de pasar a uno de bajo techo. Exacto. ¿Eh? Está. Perfecto. Gracias. Después tenés los ahorradores de potasio, que son los antagonistas de la aldosterona, como el espironolol y la esplerenona, solos con pacientes con función renal adecuada lo pueden utilizar. O sea, si vos tenés un paciente que tiene la función renal complicada, no puedes utilizar un ahorrador de potasio. Fíjense que estábamos hablando de las arritmias cardíacas y acá vean que acá hay un fármaco que son los ahorradores de potasio, los diuréticos, que pueden darme como RAM arritmias por hipopotasemia y por deshidratación. Estos se potencian con antihipertensivos, bloqueantes de los canales de sodio se suman a la hidroclorotiazida en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas o de mezclar. Una de las ramas más importantes es signos de hipopotasemia y la arritmia cardíaca, como les decía. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida. Hay que tener cuidado con el tratamiento de glaucoma del ángulo abierto, secundario y cerrado, para los epilépticos, mal de las alturas de los escaladores de la montaña. Las RAM que puede dar son que el paciente sienta sabor metálico, puede dar anorexia, o sea, la falta de apetito, y acidosis metabólica, que esto sería lo más complicado de todo. O sea, todo es complicado, porque si me da anorexia en un paciente que está muy bajo en peso, que está deshidratado, si el paciente no tiene ganas de comer y encima le doy un diurético de este tipo, estamos muy complicados. Y una acidosis metabólica donde el pH baja a niveles que se complica, hay que tener mucho cuidado también. Entonces, en todo este tipo de fármacos que se utilicen, el médico tiene que evaluar muy bien el hecho de darlos o no darlos, o cómo darlos. Después habíamos dicho que teníamos los osmóticos, como el manitol. Este sirve para aliviar sintomáticamente el edema. Hay oliguria en insuficiencia renal aguda, edema cerebral, hipertensión ocular, etc. ¿Me aguardan un momentito que me tocan el timbre? Ya estoy con ustedes. Perfecto. Discúlpenme que vino el correo y no quería dejar de atenderlos.
Bien, estábamos con los osmóticos y después tenemos otra opción, que son los medicamentos fitoterápicos, como la yerba meona, la barba de choclo. Este tipo de cosas son otro tipo de, pero se utilizan bastante como diuréticos. A ver, vamos a... Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, por mí, no sé mis compañeros. ¿Se entiende Se entiende bien todo bastante. esto? Sí, por ahora. Sí, sí. Bien, ¿qué les iba a decir? No vamos a cortar, ahora así terminamos en un rato, así los dejo en libertad para seguir con... Y bueno, y para sacarnos algunas dudas, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico en un ratito para fijar todo lo que vimos hasta ahora. Un trabajo práctico entre nosotros, acá, de entre casa. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué precauciones tenemos que tener con los diuréticos? Que era lo que estábamos hablando recién. Tenemos primero que valorar la función renal del paciente. Si no valoramos la función renal, podemos hacer un lío. Vigilar la presión arterial. Este es el otro tema importante. ¿Para qué? Para que no baje demasiado y ver si realmente está haciendo efecto. O sea, si me está bajando la presión y que no pasarme. Pacientes tratados con diuréticos de Lassa y tiacídicos deben recibir como terapia secundaria a veces darles potasio, salvo en insuficiencia renal. Les decía que hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos, eso se los dije recién, porque puede haber una posible hiperglucemia. Los ahorradores de potasio hay que cuidar los signos de hiperpotasemia. Las náuseas, las arritmias, estos sumados a AINES o a los de la IECA, aumenta posibilidad de hiperpotasemia. AINE más diurético disminuye el efecto del diurético. Esto recuérdenlo, porque yo les decía, en un AINE que complica la función renal, como por ejemplo el ketorolac, puede ser más nocivo todavía. Y además, AINE más diurético disminuye el efecto del diurético. Después, determinaciones periódicas de electrolitos en plasma. Esto el médico va a tener que ir siguiendo al paciente de cerca para ver cómo están los electrolitos en el plasma de ese paciente que recibe diuréticos. Ver el peso del paciente. Y otro de los problemas importantes que muchas veces el paciente no nos dice y vemos que el paciente se hipotensa o que baja la presión mucho, es cuando le suma alcohol. O sea, el paciente que toma mucho alcohol más diurético, generalmente se va a una situación de hipotensión, o sea, presión muy baja. Bien. Vamos a hacer esas preguntitas que yo les dije recién. Bien, ¿cuáles son los factores de la presión arterial? ¿Alguno me puede contar de todo lo que estuvimos viendo? Gasto cardíaco, Sí. uno. Sí. El volumen plasmático y las Las resistencias resistencias periféricas. periféricas. Acá se los pongo de vuelta. Gasto cardíaco, volumen de sangre que bombea el corazón por minuto.
el volumen plasmático y las resistencias periféricas. Esto acuérdenselo bien, porque es muy importante. Bien. ¿Se ve como cambio cuando comparto pantalla? ¿Se ve el cambio o siempre queda en una? Se ve, Se ve Bien. de la presión. Sí, Bueno, se ve. ahora la segunda pregunta. ¿Cuál es la presión normal de una persona en reposo? 12, 120, 80. 80, claro. 2 sobre 8. Bien. Perfecto, pero ahora les voy a contar algo que es lo que les puse acá. En reposo. Porque muchas veces cuando uno toma la presión, el paciente llega al consultorio, llega al hospital, llega a la sala de enfermería, viene caminando, viene en bicicleta, viene corriendo, se siente y le tomamos la presión. La presión que le vamos... Profe, Sí, Tiene que esperar por lo a menos 15 nosotros, minutos. claro, nos enseñaron Para ya tomar desde el la primer presión. año que para valorar la Tiene que presión ser arterial reposo. tenemos que esperar de 10 a 15 minutos. exacto. Que el paciente se estabilice. Si hay una camilla como para acostarlo, mejor. Y también se le puede tomar acostado y se le puede tomar sentado y de pie. O sea, ahí podemos tomarlo de todas las maneras, pero de pie generalmente nos va a dar un poquito más. Lo mejor es que esté sentado o acostado. Otra de las cosas que le pueden hacer al paciente es que respire profundo y que inhale, o sea, que se tranquilice, y van a ver que la presión les va a dar más baja. Muchas Sí, veces... otro tip que nos dieron también desde el primer año es por esa razón de que como vienen caminando o están afuera y estar esperando que te atiendan también te genera un poco de estrés y te puede elevar la Exacto. presión o lo que fuere, es hacer primero toda la parte entrevistal, ¿sí? Preguntar y todo, que se relaje, que se calme, y también consultarle si fumó, porque si fuma también te puede elevar un poco la presión, Exacto. si tomó algo, lo que fuere, y después de 10 minutos de entrevista, ahí sí, relajate, acostate, y ahí hacerlo. Mirá, Va a es tener una mejor. importantísimo. Por ahí venía, fíjate que hay gente además también que hizo en los últimos 10, 15 minutos. ¿Por qué? Por ahí venía comiendo algún snack, alguna papa frita, alguna saladix, con una Coca-Cola. Un y chau, sanguchito. un sanguchito. Y entonces vos decís, ya ahora, si venías comiendo eso, no te tomo y va a dar mal. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces el paciente que se va a tomar la presión no tiene idea de que muchas veces no toma las precauciones para irse a tomar la presión. Bien, esto quedó claro porque es importantísimo. Esto invade la pregunta número 3, ¿cómo debemos tomar la presión para que la medición sea correcta? Es lo que estábamos hablando recién. La cuarta, ¿qué tipos de tensiómetros usted conoce? A ver, ¿ustedes cuáles usan normalmente? El analógico, profe, El y después analógico. el digital. Exacto, hay analógico y hay digital. El analógico, les podría decir que usado con el estetoscopio es el más correcto y es el que no va a fallar nunca. Los digitales, hay buenos y malos, y los que utilizan las personas ¿cómo se llama? En su casa, esos que se inflan el manguito solo y todo eso, hay algunos que son muy buenos, otros no tanto, pero depende muchísimo en ese tipo de aparatos cómo fue ubicado el manguito en el brazo. Vieron que tienen unas marcas y tienen un montón de, ¿cómo les podría decir? De elementos para ubicarlo correctamente en el brazo. Y si el paciente cuando lo pone, mueve el brazo, lo gira, no va a tomar correctamente la presión. Si el paciente... Tiene un sensor, Norberto. Exacto, tiene un sensor. Y si ese sensor no queda sobre la arteria... No queda bien, toma mal. Toma Además mal. de eso, lo malo que tiene que cada tanto, por ejemplo, a mi papá le compramos uno muy bueno, todo lo que vos quieras, pero cada 3 meses hay que corregirlo. Exacto, hay que calibrarlo. Y además hay otro tema importante. Hay que recalibrar todo, siempre. Cuando uno se va a tomar, por ejemplo, un paciente todos los días se toma la presión. Si más o menos da igual y
va a la sala y le toman con un analógico y la presión es bastante similar, quiere decir que ese aparatito anda bien. El tema es cuando da cualquier cosa, o sea, que no se parece en nada. Cada vez que va a la sala le toman una cosa, cuando se lo toma en su casa da otra. Y bueno, y también al paciente hay que alertarlo de lo que hablábamos recién. Si se va a tomar la Profe, presión... Sí, en algunas salitas todavía hay los tensiómetros de mercurio. que son Por fantásticos. ej- sí, Son acá en la fantásticos. salita del barrio Obreros de la Construcción hay uno. Exacto, con uno de mercurio y un buen estetoscopio, olvídate, va a tomar la mejor presión. El tema es que, bueno, toda esta modernidad que hay ahora y que la gente se la toma en su casa, como hablábamos recién con Cristian, se comió un sándwich de mortadela o de jamón crudo y se toma la presión y va a dar cualquier cosa. O se bajó de la caminadora y se toma la presión y da cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces al paciente hay que adiestrarlo y es la labor nuestra de adiestrarlo para decirle cómo tiene que Claro. tomar la presión, qué recaudos Ahí tiene que entra tener. nuestro rol de educadores, porque si ellos se van a comprar un tensiómetro digital y lo van a utilizar todos los días en su casa y ellos mismos van a anotar su presión diaria, tenemos que enseñarles cómo y de Exacto. qué manera y en qué momento. Si no, O sea, no tiene sentido. esa es la parte que es pedagógica nuestra y no asistencial, o sea, que le tenemos que enseñar al paciente. Eso es fundamental. Entonces, hoy en día, si la tecnología está bien aplicada, bárbaro. Lo mismo que todos esos relojes que toman las pulsaciones, toman un montón de cosas. Si el reloj es bueno, algo le podemos creer. Ahora, si es un reloj malo, no sé si le podemos creer mucho. ¿Se entiende? Mucha gente dice, ah, sí, las pulsaciones me las toma el reloj. Sí, bueno, pero ¿qué de cierto tienen o qué de verdad tienen? ¿Eh? Bien, ¿a qué se llama insuficiencia cardíaca y qué trastornos puede desencadenar? ¿Quién me puede contar? Yo los voy a ayudar un poquito. Insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede bombear X cantidad de sangre. O sea, disminuye la capacidad de contraerse. O sea, es como que se empieza, ¿cómo les podría decir? Como que está más viejo, o sea, y es como que no puede bombear suficiente cantidad de sangre para satisfacer el requerimiento de nuestro organismo. Así dicho. Y disminuye también la fuerza de eyección, o sea, sale menos sangre de la que tendría que salir. Exacto. Entonces, no se contrae bien y entonces eso me va a dar la hipertensión crónica, me puede dar un infarto, me puede dar una arteriopatía y me puede dar una diabetes. Estas son las 4 cosas que si uno pregunta, ¿qué me puede dar una insuficiencia cardíaca? Me puede dar esto. Bien, volvemos a las preguntitas. ¿Qué es una cardiopatía isquémica? ¿Se acuerdan lo que les dije? Por el Sí, está estrechamiento relacionada de- con el claro, el estrechamiento de las estrechamiento de las arterias. paredes de la- Exacto, las placas de ateroma. No me salía. Hay un estudio que es muy piola y que muy poca gente se lo hace y yo me lo hice ya un par de veces, que es para saber si tenés las cañerías en condiciones, que es hacerse un ecodoppler de las arterias en esta zona. Sí. A mi hermano y a mi papá se lo hicieron hace nada. Si 3 ahí semanas, ves 3 que semanas. las arterias están limpias, quédate tranquilo. Porque es en el lugar donde más problemas puedes tener. Entonces, si vos en ese lugar ves que están las arterias limpias, el resto está limpio. Es que eso se lo tienen que hacer sí o sí por vida porque tienen, mi viejo tiene 3 stents, es Robocop, mi viejo ya.
y mi hermano tiene un stent. Así que Bueno, Cristian, el Doppler bueno, es y vos controlate el de por vida. corazón porque si tu papá y tu hermano, hay mucha posibilidad. Esto, vos sabés que Sí, 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 sí. tiene Igual un, que un factor el control de genético muy diabetes, porque importante. mi viejo y mi hermano también son diabéticos. Si no te hagas ningún problema, que todos los estudios, todos los hermanos lo hemos hecho el estudio. Después de eso, después que pasamos todo ese kilómetro, nos hicimos por las dudas, porque también nos comentaron que es hereditario, más allá del estilo de vida, que son muy diferentes los de mi hermano, el mío y todo, pero igual es hereditario. Así que sí, Seguro. hay que Ah, hacerse eso, pruebas. si le agregás cigarrillo, le agregás alcohol, Sedentarismo, mala olvídate. nutrición. Ahí se Es un complica, combo perfecto para que te vaya con San Pedro, lo dije. se multiplica por 10. Eso es así. Sí. Y esto que yo decía, el ecodoppler de las arterias, es muy importante hacerlo en cualquier persona, porque obviamente no hacerlo en una persona de 20 años, pero a partir de los 40, uno cada 3, 4 años no está de más. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta? Esto es muy importante, que no lo dije. ¿Cómo se manifiesta un dolor precordial? ¿Alguno me lo puede contar? Yo te puedo contar lo que me contaron mi hermano y mi papá. Dale. Adormecimiento, a uno le pasó a la derecha, o sea, la parte derecha del cuerpo, brazo, pierna, punción sobre la zona del plexo solar, como si fuera la famosa pata de elefante. Sí. ¿Puede Falta estar de aire. sudoroso? Sí, falta de aire estando sentado, le faltaba mucho el aire y sudoraba. Sí, como dijo la compañera. Exacto. Ven que entre todos vamos Los dos me dijeron lo armando. mismo. Y yo les voy a contar algo más. O sea, generalmente el dolor precordial es un dolor que se irradia hacia la izquierda, generalmente. Un dolor en el pecho profundo, como si te pisara la pata de elefante, como bien dijiste vos, Cristian. Sudoración, incapacidad o te falta la respiración, dolor en la clavícula y en el brazo izquierdo, por lo general, y dolor, una de las cosas que son esos signos que, dolor en la mandíbula del lado izquierdo. O sea, generalmente se irradia hacia la izquierda. A veces puede irradiar para la derecha, pero generalmente hacia la izquierda. ¿Dolor o como que se te traba la mandíbula, Norberto? No, dolor en la mandíbula, en el ángulo de la dolor en la mandíbula. mandíbula. Claro. O sea, es como, miren, es como, el dolor es así, va así para arriba, hombro, brazo y mandíbula. No sé si se vio lo que estaba haciendo Sí, frente sí, a la sí, cámara. sí, se vio perfecto, ¿Eh? se vio perfecto. Sí, se vio perfecto. Bien, y Profe, sí, una consulta, porque yo siempre había escuchado que, por ejemplo, antes de un paro cardíaco, como que se adormecía el brazo derecho. sí, por eso te digo, todo esto le podés ir sumando cosas. Claro. O sea, hay gente que tiene más sintomatología, otras que tienen menos. Depende también cómo viene la cardiopatía isquémica. Porque muchas veces, o sea, de un dolor precordial, si hiciste todas las cosas que tenés que hacer, salís bien. Ahora, capaz que ese dolor precordial va a ser un infarto y un infarto múltiple y chao. ¿Se entiende? O sea, depende mucho. Bien. Consulta, Sí. profe. En las mujeres no saben presentar también algunos otros síntomas que el hombre, puede ser, he escuchado eso. Mirá, todo es posible. Es más, la cardiopatía isquémica y el dolor precordial, generalmente el dolor precordial, o sea, lo sufren mucho más los hombres que las mujeres. Pero sí, hay diferencias, pero no, o sea, pero en general, los rasgos generales son bastante parecidos. Ah, listo, gracias. Bien. ¿Cuáles son las causas que pueden producir una arritmia cardíaca?
¿Se acuerdan de los que dijimos hace un rato? Según la medicación que estemos La tomando. medicación, Bien. el Los fármacos. cambio anatómico del corazón. Sí, Enfermedades sistémicas exacto. y algo de Bien. los electrolitos. Fíjense que ya dijimos, miren, vamos a poner lo que habíamos dicho. Yo sé que era algo más con los electrolitos, pero no me acuerdo. Ah, ahí está, trastorno. Era. Trastornos electrolíticos. Bien, fíjense que ya estamos fijando todo lo que vimos en la clase. O sea que esto está buenísimo, hacer un pantallazo, a ver si cumplimos con los objetivos. ¿Qué tipo de diuréticos conoce? ¿Se acuerdan? Les dije que eran 5. ¿Qué tipo de diuréticos teníamos? Los de bajo. Los de bajo techo, Sí, alto techo. sí, Los osmóticos. sí. Me quedan 2. Ay. Ahorradores de potasio. Ahorradores de ahorradores de potasio, potasio. me queda 1. Inhibidor de no sé qué cosa con no sé qué cosa. Inhibidor de los Carbónicas. Perdón, pero yo me acuerdo de ese punto, yo me acuerdo de No, inhibidor. me encantó esa. Ahorradores de potasio y hay inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ese. De no sé qué cosa, bueno, pero más o menos, vieron que entre todos lo No podemos me lo iba a sacar. acordar a ese, Norberto. ¿Viste? No, ese no. Pero yo sé que eran inhibidores de algo, porque inhibían una enzima. Algo inhibían. Mientras que sepas que inhiben algo, así que bueno, veíamos recién ahí las formas farmacéuticas. Sepan que algunos son en vía oral, otros son en vía intramuscular. Los osmóticos pueden ser dados en vía intravenosa, o sea, son mucho más rápidos. Pero cada uno tiene sus RAM y cada uno tiene sus... a medida de que son más específicos, lo más probable es que tengan más reacciones adversas o reacciones adversas más peligrosas. Y a ver, ¿alguno de ustedes, cómo voy a salvar la urgencia frente a un paro cardíaco? ¿Alguno de los que trabaje en guardias, en urgencias? RCP. Haciendo RCP. Exacto, esto tendríamos que saberlo todos hacer, la RCP. Esto, incluso yo estoy en Rotary y estamos haciendo un proyecto para que cuando uno saque el carnet de conducir, acá en la ciudad de Santa Rosa, tengas que hacer sí o sí el curso de RCP, que le pueda salvar la vida al otro. Si ves a alguien que está frente a un paro cardíaco. Usted sabe Qué buena que, idea, Norberto. Ojalá se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer, mirá. Norberto, Tendría que también ser en la escuela, en las escuelas, desde la Exacto, primaria, ¿no? La como escuela es tienen los fundamental. estadounidenses. A ver, ¿qué usted me sabe decía que Cristian? Julio, sí, que Julio, porque es tu amigo toda la vida, el ex director cuando vas a sacar el de tránsito, se jubiló hace nada, 7 Sí. años. Tuvo 6 años pidiendo por favor que una de las cosas que tenía que tener, está bien, la vista, todo el papelerio, RCP. Exacto. El último día, antes de darle el carnet, juntaban de a 10 personas que le iban a dar el carnet, y ese día, porque es 1 hora, pero Por esa eso es hora un rato, es salva un rato. vidas. Y no hay lugar, no que esto que el otro, siempre le ponían un pero hace rato que también lo quería hacer el Julito. Y bueno, mira, yo creo que nosotros desde enfermería podríamos hacer algo para acercar esto a la gente. Después por ahí habría que charlarlo con la directora de la carrera, con Claudia, y ver cómo se puede hacer para acercar la RCP a la gente. Que, ¿sabés? Esto es fantástico. Estás en un avión, en un, qué sé yo, en un tren, en un colectivo, y ves y le podés solucionar el tema. O por lo menos que llegue a algún lugar.
ahí como llama un tema de los Bee Gees, Staying Alive, que bueno, esa es la forma de darle el ritmo. Con el ritmo de la canción Staying Alive, uno va haciendo la RCP y manteniéndolo vivo. Sí, sí. ¿Ese o el de la marcha de Sarmiento? Era la otra. Ah, claro, sí, también. Esa con la que me enseñaron a mí. Bien Profe, argentino. pero ese. igual cambiaron las cosas para hacer RCP. Con el COVID ya no se le puede poner, o sea, la boca con la boca. Ahora no sé si se le pone otra cosa, ¿no es así? No, lo que Es pasa es que que, no bueno, hace falta. sobre todo es el masaje cardíaco. El Otro tema es es el para... masaje cardíaco, más que nada. Claro, Es ya aprender a no hacer se hacen masaje las cardíaco. insuflaciones de hace como 7 años más o menos. Tienen que tener la bombita esa y sí es solamente el masaje cardíaco. Y si ves que no reacciona también, o sea, si yo veo que un tipo se Lo está haces, muriendo y lo no sé, haces hago la lo que insuflación. sea, o sea, le bailás arriba del Agarrás pecho, un no sé. pañuelo, claro, agarrás un pañuelo, se lo colocás en la boca, si tenés miedo del COVID o lo que fue. Pero yo calculo que en ese momento, y yo no sé, Sí, muy no, rara vez, no la pero pensás. no lo pensaría, sí. No creo que la pensaría. Así que bueno, chicos, miren, sin darnos cuenta hicimos 10 preguntas que evaluaron un poco lo que estuvimos viendo recién. Creo que el tema, medio jugando, lo pudimos sacar bastante piola, ¿no? Así que, bueno, ¿Se yo entendió les bien? dije que no iba a Bastante cortar, bien. así los dejaba libres antes y vimos prácticamente todo cardíaco, vimos las preguntas, fijamos los conocimientos y creo que, bueno, creo que está bueno todo esto. Charlamos un Profe, rato. Estuvo realidad. ¿las Por eso, preguntas las va a subir? ¿qué? Las A las subimos, no hay preguntas. ningún problema. Así pueden usarlas de repaso. Gracias. Sí, Sí, sí. que de esa forma también se hice para el parcial. Exacto, todo sirve. Eso yo siempre pienso, todo sirve, Todo todo sirve, ayuda, todo suma. todo suma, tal cual. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana. Hagan el práctico los que no pudieron. Sí, yo, Y bueno, ¿a qué hora se abre a el partir de las práctico, 13. Roberto? A partir de las Ah, como 13, siempre. Cristian. Ya No lo hay hago. nuevo Profe, entonces, le profe. hago una Sí, consulta. decime. El trabajo práctico de esto, de cardio, en el cronograma parece que está el 13 de mayo. ¿Puede ser que sea así o no? Sí. A ver, ¿Sí? espérate que te lo corroboro ya. El TP4 va a ser el 13 de mayo. El que se Perfecto. subió hoy de nuevo por problemas de la plataforma, que muchos 3. no pudieron hacerlo, es el 3. Sí, 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 sí. ¿Eh? Profe, Sí, ¿y trabajo práctico de antibióticos y antiinfecciosos no va a haber? ya hubo. Ya hubo el 2. ¿Ya hubo? Ay, no, sí, no. Perdón. Es el anterior, ¿El María. Estaba anterior? mezclado el tema, Claro. ¿sí? Ah, claro, estaba entre las dos Es cosas. el Sí, 3. Así que listo, bueno, perdón. cualquier duda, pregunten nomás. Listo. Así que Roberto, bueno, muy buen fin de. gracias igualmente. Hasta luego. Que va a estar lindo. Chau, Gracias. chau. Chao. Chao, profe, hasta el viernes. Chao, profe. Chau, chau.